como ingeniero de audio, o productor, como le quieras llamar, tú tienes que apegarte y proponerles, porque a veces muchas bandas suelen no tener idea de lo que quieren lograr. Claro. Y muchas veces puedes proponerles algo que igual y acaba cambiando un poquito hasta la perspectiva de la banda de cómo querían ser y cómo querían sonar. Y eso, por ejemplo, para mí como productor a veces está bastante padre, que tú les das una idea y a partir de ahí te das cuenta de que la banda empezó a cambiar su sonido gracias a esa pequeña idea. Hay dos bandas en específico y de hecho con Awaken Serenity también metí mi cuchara un poquito en eso, pero creo que con los que lo podemos ver más es con Matalobos y Dark Matter. Realmente los vocalistas son muy buenos y tienen muchas partes en las canciones en las que cabía la posibilidad de que cantaran. O sea, que decías, es que esta parte está gritada, está chida, pero yo ya la estaba oyendo cantada. Y decías que esta parte, si la cantaran, le daría un plus muy chingón a la rola. Entonces, hacía esas propuestas y ahora yo lo veo ya en las nuevas producciones de Dark Matter, cómo están cantando aún más. Están dejando de lado los gritos, o sea, no de completamente en cuanto a que ya siempre van a cantar y todo, pero más bien ya toman en cuenta que, bueno, podemos cantar y también eso a la gente les llama mucho la atención. Claro. Por ejemplo, Matalobos, acabo de escuchar algunos demos y también van a cantar mucho más. Ese disco se va a grabar próximamente. Y por ejemplo, con Awaken Serenity también yo metí mucho mi cuchara ahí de que, pues, que aprovecharan tu voz para que se escuchara más la voz, más cantado. Y no necesariamente porque yo tenga algo en contra de los gritos, sino porque a veces es bueno aprovechar los talentos de los músicos. Y si tienes un vocalista que canta padre, pero nada más lo tienes gritando, pues realmente lo estás desaprovechando. Y creo que eso es parte también de generar como una, ¿cómo se podría decir? Como un género o un estilo musical de lo que está pasando aquí en León, que es pues alejarte un poquito de la onda de que todo sea grito o que todo sea doble bombo, que sea todo blast. Creo que está padre que se empiece a generar como una identidad y se me hace padre que muchas bandas de muchos lados del mundo se van por hacerlo más extremo y gritar más duro y hacerlo más rápido y hacerlo más difícil y todo. Y creo que se deja de lado mucho que pues al final es música. Y creo que eso es como importante y eso es lo que yo he tratado de hacer con las bandas y es algo que desde que vienen a producir yo empiezo a pensar cómo podemos malear la música de tal manera que se vea beneficiada. Creo que es algo muy importante que está pasando aquí en México, en León, que las bandas sí dejan que aportes un poquito en su música y creo que hace también que la música sea más digerible y entonces está padre que pues ya en lugar de ver puro metalero en los conciertos también de repente ves así un chavito, una chavita que les gustaba el rock pero dicen, pues es que está bien padre porque esta parte está bien cantable. Eso nos ha pasado varias veces. Sí. Que de repente tocamos en lugares donde hay bandas de rock o así y hay gente que se va porque como que dice, metal y se pone así como que se asusta, pero hay gente que se queda y al final nos dice, no manchen, o sea, está súper chido, me gusta. Y es que eso es importante que, o sea, digo, como consejo, como lo quieras ver, para las bandas siempre es importante que no se claven tanto con su idea siempre, o sea, al 100%, sino que a veces es bueno como abrirse a otras posibilidades. O sea, al final ustedes van a tener siempre su idea de qué quieren lograr con el disco, pero hay veces que cosas lo van a hacer mejor y quizá por ahí vaya la onda de que su banda pueda mejorar o quizá pueda empeorar, pero la gran mayoría de las veces probar cosas nuevas va a beneficiar. Claro. Y bueno, o sea, digamos que en cuanto a la producción, pues digo, yo trato de meterme en ese aspecto. Una vez ya que estamos grabando y que está pues surgiendo la música, siempre es bueno probar alguna que otra cosita. Realmente yo no propongo tanto que llegues al estudio y te pongas así como de, quiero, no sé, voy a cambiarle el riff aquí, voy a ver qué hago. Yo no soy tan partidario de ese tipo de cosas, pero por ejemplo si de repente hay alguna melodía de voz que se puede cambiar o alguna melodía de guitarra que dices es que pues no va o este riff suena muy parecido al otro, entonces hay veces que es bueno como cambiar esas cosas, pero digamos que
yo soy de la idea de que trabajes mucho la música antes de que vayas al estudio, y ya en el estudio ya se hacen algunos ajustes, pero sí que no sea como tal el estudio para ir a componer. Ahora, si fueras una banda grande como Metallica, Slayer o así, que tienes 3 meses para componer en un estudio, está padrísimo. Pero la realidad es que en nuestra realidad, pues tienes que llegar a grabar. O sea, y es triste, pero es la realidad. Entonces, o sea, sí hay como ese espacio de creación, pero sí es bueno que las bandas estén bien preparadas. Sobre todo porque si estás bien preparado, y es que creo que aquí puedo confundir a la gente, o sea, si estás bien preparado con tu música, es más fácil que yo te diga, ¿sabes qué? El coro no está chido si puedes tocarlo en lugar de en 4/4, toca en 3/4 el bombo o ¿sabes qué? En lugar de esta parte tocarla así, ¿por qué no la tocas con blast? Es más fácil que tú ya lo cambies en el estudio ahí si lo tienes bien practicado todo, a que, por ejemplo, llegues y digas, es que pues no estoy muy seguro del coro y lo tocan de una manera y medio rara y luego te digo, oye, ¿sabes qué? Si lo tocas con blast ya no vas a saber cómo hacerlo porque no la tienes bien calada la rola. A eso es a lo que me refiero con llegar bien al estudio y no llegar a improvisar, sino más bien llegar a tocar y a partir de ahí poderlo trabajar un poco Claro. la música. O sea, más bien a eso me refería. De hecho, me acuerdo perfecto que cuando grabamos contigo el primer disco de Awaken, que nada más tenemos ese. Bueno, y el single, escúchenlos. Escúchenos, por favor. Me acuerdo que me dijiste, oye, ¿no vas a ver las letras? Y te dije, no, pues me las sé todas. Y que me dijiste, no manches, todo el mundo llega siempre a leer y no sé qué. Casi todos. Y eso me sorprendió porque, o sea, no es como, o sea, no me quiero echar así como, sí, tú sí sabes las letras así, pero pues yo voy con la mentalidad de que tengo que ir sabiendo lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Y como tú dices, sabiendo cada parte, o sea, cada pedazo de la canción, así como, ok, esto lo estoy haciendo así, y acá tal vez se repite ese mismo riff en la guitarra, entonces igual yo puedo hacer algo que sea casi igual, pero tal vez con un arreglo aquí, no sé. ¿Qué es lo que, o sea, quiero volver a lo que decías pues de la creatividad y de poder usar los fuertes de cada integrante de la banda en la banda, ¿no? Porque estoy súper de acuerdo contigo con la parte de los guturales y todo eso. Yo personalmente me gusta mucho más cantar limpio que voces guturales. Claro. O sea, siento que hay mucho más, o sea, hay un universo mucho más extenso de cosas que se pueden hacer. Y está chido los guturales, me gustan tanto que los quiero seguir haciendo y los hago. Pero sí es un rollo, o sea, y también, o sea, sí afecta un poco a la voz y todo esto, ¿no? O sea, y cuando tocas en vivo, pues quieras o no, los guturales te desafinan un poco, y sobre todo en lugares donde es así de que, no, pues ya te subí al máximo el micrófono, y es como, ¿cómo que me subiste al máximo? O sea, voy a tener que gritar más y así, y como que no tienen ese o no tienen alguien que sepa bien cómo regular el sonido en vivo, claro. Ese tipo de cosas. Sí, de hecho, pues es que el problema de los guturales es eso, o sea, que no tienen como tanta posibilidades de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, con canto, pues sí, pues tienes muchísimas octavas, sí. Tienes muchísimas armonías, tienes muchísimas cosas que hacer, y el gutural pues realmente es un sonido percusivo, se vuelve un sonido percusivo. Y bueno, ya eso le añades que a veces no hay buenos monitores o a veces no hay ni monitores, malos micrófonos y esto, entonces sí se vuelve un poquito complicado y a veces hasta cantar puede ser mejor para claro. Que tu música siempre se escuche bien o de la mejor manera. Y distinto. Sobre todo es eso, o sea, como porque los gritos, o sea, por más chido que grites, pues los gritos, o sea, puedes distinguir 2 o 3 vocalistas que gritan porque tienen cosas muy características, pero normalmente los gritos no tienen como un tono, o sea, no distingues como tal quién está cantando de uno al otro. Muy difícil notarlos, o sea, para los que escuchamos mucho de este género, a veces incluso es difícil escucharlo. Entonces, eso también hace que la banda pierda un poquito de identidad. Y de hecho, pues lo notas cuando hay bandas que cambian de vocalista y la gente ni se dio cuenta. Sí. Entonces es como muy triste ese pedo en las bandas,
Y por eso está padre que tengas también voces limpias, porque realmente la voz limpia pues sí tiene un timbre único. O sea, la gente sí distingue cuando estás hablando tú, cuando estoy hablando yo, cuando estás cantando tú, cuando estoy cantando yo. Entonces eso es importante, digo, no todas las bandas de metal les queda que cantes. O sea, por ejemplo, Symbiotic solamente tiene unas partecitas cantadas, pero era lo único que necesitaba ese disco. O sea, lo escuchas todo y decías, es que esto tiene que estar editado, o sea, esto le queda increíble. Es que el género lo hace muy así. Sí, exactamente. Y Mares canta muy cabrón. Sí, también. Mares grita increíble, o sea, de hecho Mares yo creo que sí tiene como una textura diferente en su voz y sí puede darse ese lujo de no necesitar cantar, porque pues no lo necesita, o sea, y la música no lo necesita. Pero por ejemplo, o sea, las partecitas en las que canta le dan como esos pequeñitos toquecitos. Ajá, el detalle. Que dices, órale, está chingón este pedo. Y es lo que te digo, o sea, no es como tratar de que todo el mundo cante, sino más bien como tratar de experimentar los diferentes, pues a los diferentes músicos o a los diferentes participantes de la banda.